Hoy vamos a ver el Salmo capítulo 28. Yo no sé cuántos han leído y han tratado de meditar sobre este Salmo, pero este Salmo tiene algunas cosas también hermosas como cada uno de los salmos que aparecen aquí en la Biblia. Y tiene que ver con la oración de confianza, con el hecho de que nosotros como creyentes siempre tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. De hecho, se considera como un canto de acción de gracias. No es un salmo que fue escrito en un solo momento. Algunos escritores dicen de que fue escrito en 2 o en 3 tiempos, porque si nosotros leemos la Biblia, que ya lo leímos ahorita, Salmo capítulo, el capítulo 28, en el versículo 1, nosotros leemos que dice el salmista, oye mi oración, pero en el versículo 6, ¿cómo escribe? Que dice, él oyó mi oración, lo escribe como en tiempo pasado. Otros dicen que entonces, primero está escribiendo, le pide a Dios que escuchara y luego le dice que ya lo escuchó, porque este salmo tal vez fue escrito en 2 tiempos. Primero cuando está orando y segundo cuando ya tiene la respuesta. De hecho, muchas de las canciones o de los poemas que la gente escribe a veces son así. No se escriben en un solo instante. Hay gente que sí tiene esa capacidad, ¿verdad? Escribe y en un rato puede redactar algo, pero hay otras personas que no. Tarda tiempo en escribirse, a lo mejor 2, 3 semanas o a veces hasta un año, no sé, depende de la obra que se haya realizado. Bueno, el Salmo está dividido en 3 secciones. Del versículo 1 al versículo 5 podemos ver la petición del salmista. Versículos 6 y 7 podemos ver la alabanza. Y versículo 8 y 9, que es la última parte, podemos ver el triunfo o la relación que el salmista tiene. Así que son tres secciones importantes que podemos sacar en este salmo: petición, alabanza y triunfo. Vamos a comenzar con lo primero, la petición. Versículos del 1 al 5, hermanos, por favor. Vamos a leer qué dice la Biblia del 1 al 5 nuevamente para reflexionar. ¿Qué dice la Biblia? A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a sus obras y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bueno, esta es la primera sección, la petición, la oración de David, del rey. Y a lo mejor para algunos pueden ver de que es una petición donde él está pidiendo justicia, ¿verdad? Si lo vemos a primera vista, pareciera ser de que él está pidiendo que castigue a los malos. Pero la petición no es esa. Fíjense bien, si yo les preguntara cuál es la petición más importante de David en este salmo, ¿cuál sería la respuesta de cada uno de nosotros? ¿Cuáles pensarían ustedes? ¿Cuál es la respuesta más importante de David? La petición más importante que hace David en este salmo. Que no lo castigue como castiga a los malos. Puede ser también es importante esa petición. Hay muchas peticiones, ¿verdad? Pero voy a decirles cuál es la más importante. Versículo 1. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Y luego, ¿qué le dice? No te desatiendas de mí. Eso es lo que dice, ¿verdad? No te desatiendas de mí. En la versión, la que tiene mi esposa, la versión, nueva traducción viviente, es la nueva traducción viviente, dice, no cierres tus oídos a mi voz,
Miren, yo no sé cuál sea la petición que cada uno de nosotros tiene delante de Dios. A lo mejor alguien vino el día de hoy con alguna necesidad, alguna carga, alguna enfermedad, alguna problema económico, algo también relacional, etcétera, cualquier cosa que haya sido. Pero creo que la petición más importante de nosotros es que Dios nos escuche. ¿Sí? Esa es la petición más importante. No cierres tus oídos a mi voz, dice esa versión. No cierres tus oídos cuando yo estoy platicando, porque cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que entender que lo más importante es ser escuchados por Dios. Y a veces no se trata de la respuesta que Dios vaya a dar a la petición, sino tan solamente de sentir que Dios nos escucha, ¿verdad? A veces es porque a veces de repente la gente ora y dice, es que no siento que Dios me escucha. Es que no siento que Dios me esté poniendo atención. Por eso el salmista dice, no te desatiendas de mí. Cuando tú lees esa frase, ¿qué piensas cuando lees al salmista diciendo, no te desatiendas de mí? Él está pidiendo que Dios tome el control de todo lo que pasa en su vida. ¿Por qué razón? Versículo siguiente, allá aparece la razón. Para que no sea yo, dejándome tú, semejante a quién, a los que descienden al sepulcro. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Para que no sea como los muertos. Cuando nosotros, hermanos, el abandono de Dios trae muerte espiritual y muerte física. Si Dios no te escucha, es como que si estuvieras muerto. Es lo que dice el salmista. Si Dios no me escucha, en vano sería que yo elevara todas mis plegarias y hiciera todo lo posible, porque si Dios no me atiende, si Dios no me escucha, es como que si yo estuviera muerto. ¿Me estoy explicando? Por eso dice el salmista, no sea que yo sea semejante a los que descienden al sepulcro. ¿Por qué? Porque ahí están en el sepulcro, no oyen, no ven, no hablan, no sienten, no pueden elevar su voz delante de Dios, ya están muertos. Ahora nosotros como cristianos sabemos que cuando elevamos nuestra voz, Dios siempre nos escucha. Amén. Yo no sé cuántos lo creen, pero sí, Dios nos escucha siempre. Dios te escucha siempre. Y no importa lo que estés pasando o lo que estemos viviendo, pero el salmista sí está recalcando que Dios le escucha. En un momento, él siente esa necesidad de expresarse delante de Dios. Ahora, vamos a ver cómo lo hace. Dice la Biblia en el versículo 2, oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Fíjense bien lo que dice este pasaje. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Alzar las manos no era solamente un hecho, voy a decirlo, cultural, porque sí hay cosas que son culturales en la Biblia. Por ejemplo, la vestimenta, la comida, podemos hablar de las monedas, etcétera. Pero alzar las manos delante del Señor no tiene que ver con algo cultural. Va más allá de la cultura. De hecho, el término que se menciona aquí es alzar las manos con las manos abiertas. Esa es la expresión, alzar las manos con las manos abiertas. ¿Cuántos han orado alzando las manos? Fíjense bien, hermanos, que hay gente que no quiere alzarlas. Es muy propio, tal vez porque así fuimos educados. A lo mejor, sobre todo nosotros que crecimos a lo mejor en un contexto un poquito más tradicional, hay gente que entonces no levanta las manos. Hay gente que cuando ora, levanta sus manos y las levanta solamente porque creció en un contexto donde se levantan las manos, pero no entiende el por qué levantar las manos. Simplemente las levanta porque ve a los demás levantar las manos. Pero levantar las manos habla de sinceridad. Miren, cuando una persona habla y estamos, ¿verdad?, hablando, y si la persona pone esta postura al hablar, ¿saben qué significa cuando está hablando?
significa que está cerrado, ¿sí? Que está cerrado. Es una postura cuando alguien habla, pero hay gente que cuando habla pone sus manos hacia atrás. Algunos dicen, es que a lo mejor está escondiendo algo inconscientemente. Otros meten sus manos en el bolsillo, ¿verdad? Cuando hablan. Pero cuando nosotros hablamos y tenemos las manos abiertas, habla de sinceridad, de honestidad. Cuando nosotros levantamos las manos delante del Señor, estamos hablando de la sinceridad. Por eso le dice el salmista, escucha mi voz, le dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, porque es sinceridad, es honestidad. Es que él en realidad estaba diciendo, Señor, aquí estoy. Me estoy explicando con esto. Así que cuando levantemos las manos, si la vas a levantar, con conciencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No es tanto levantarlas por levantar. Ahora, dice aquí el Salmo hacia tu santo templo. Aquí hay un detalle, como un brevario dentro del estudio de este Salmo. David no construyó el templo, ¿verdad? ¿Alguien recuerda esto? ¿Quién construyó el templo? ¿Quién edificó el templo? ¿A quién le tocó edificar el templo? A Salomón y no a David. Entonces algunos dicen que esta parte de este salmo, cuando dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, que en realidad él estaba hablando del tabernáculo y no del templo. Otros dicen, lo que pasa es que esa parte del santo templo fue añadida años después. Fue añadido después, los copistas añadieron que era en el santo templo. Pero sea como sea, voy a decirles lo siguiente, que Dios, cuando nosotros estamos hablando del templo, estamos hablando de la casa de Dios, del lugar que fue edificado para poder acercarnos en adoración y en oración. Recuerden que incluso el rey Salomón, cuando se consagra el templo, él dijo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, este templo no te puede contener y ningún templo va a contener al Señor. El templo de Dios somos nosotros mismos. Así que nosotros podemos también orar como el salmista. Repito, ¿cuál es la petición más importante del salmista? ¿Cuál fue la petición más importante? Que Dios lo escuchara, ¿verdad? Esa era la petición más importante. No se detengan en que los malos y que eso, no. La petición más importante es ser escuchados por Dios. Ahora vamos a ver nosotros, después de haber analizado un poquito la petición, vamos a hablar acerca de la alabanza. Versículos 6 y 7, ahí está la alabanza del salmista. Dice así, vamos a leer juntos, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La alabanza empieza con una palabra, bendito, que en el hebreo es barak, que significa arrodillarse o postrarse. Eso significa bendito. Cuando alguien está adorando, lo que está haciendo es ponerse de rodillas delante del Señor. Y volvemos otra vez a recordar la dinámica, porque aquí ya no es oye mi oración. La alabanza es cuando Dios oyó mi oración. Dentro de 2 domingos, nosotros vamos a tener un culto especial, dentro de 3 domingos, son 3 domingos, vamos a tener un culto especial donde vamos a tener la oportunidad de dar testimonio sobre las oraciones contestadas. No sé si recuerdan ustedes que se les dio un papelito para poner algunas peticiones y hay hermanos a los cuales se les designó
esas oraciones, hermanos que están orando, y les hemos preguntado a algunos, están orando, están pidiendo al Señor por la petición, y hemos tratado de platicar con algunas personas, y hay gente que ya tiene respuestas o ya tiene contestadas las peticiones que han hecho, que se han estado haciendo. Se va a dar testimonio, pero qué bonito es cuando nosotros nos acercamos a Dios, después primero decirle, Señor, oye mi oración, y después, Jehová oyó mi oración. Me estoy explicando, es muy hermoso. Ahora, la alabanza tiene que ver entonces con lo que Dios es y hace. Dice en este salmo que Dios era su fortaleza y su escudo. Dios es fortaleza y Dios es escudo. Dios no solamente escuchaba al salmista, sino que también él podía refugiarse en él cuando tenemos dificultades, problemas, pensamientos no correctos o pensamientos sobre algo que vamos nosotros a hacer en nuestra vida. Tenemos que depositarlo en nuestro Dios porque Dios es la fortaleza y Él es escudo. ¿Dónde viene la adoración? ¿De dónde nace la adoración? ¿Saben de dónde nace? Del corazón. Del corazón. Y luego se expresa. Primero nace en el corazón y luego se expresa. Vamos a ver dos cosas que dice el salmista respecto a su corazón. Miren, versículo 7. ¿Qué dice el salmista de su corazón? En él confió mi corazón. Lo primero que hace el corazón, primero la confianza. Y después, ¿qué dice? Hablando del corazón, otra vez allá mismo en el versículo 7, en él confió mi corazón y después, en él se gozó mi corazón. La alabanza es una expresión del corazón. Primero empieza la confianza en Dios. Y después de la confianza, entra el gozo en el corazón, ¿verdad? El gozo en Dios. Nosotros primero confiamos y luego nos gozamos. Es lo que hacemos nosotros en la adoración. Es una dinámica donde nosotros, primero Dios trabaja en nuestra vida para ponernos a nosotros en ese estado de fe, en ese estado de confianza, de creencia absoluta en su palabra y en su voluntad. Y después de eso, viene el gozo. Hay muchos cristianos que solamente ahorita están en la etapa de la confianza, pero no están gozosos. Hay otros que se gozan, pero no confían. Tiene que haber las dos cosas, ¿verdad? Y el salmista dice, en él confió mi corazón y fui ayudado. Y luego, por lo que se gozó mi corazón. Ahora, ¿cómo expresamos nosotros el gozo? Hay muchas maneras de expresar el gozo, ¿verdad? ¿Cuáles son las maneras de expresar el gozo? Antes de entrar a la que dice la Biblia. Ajá. ¿Cómo expresan el gozo? ¿Cómo puede ver que una persona está gozosa? Feliz, el rostro, ¿verdad? La felicidad. ¿Qué más, hermano? Sonriendo, el rostro, ¿verdad? Dice, soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Sí, mucho, ¿verdad? Tan alegre. ¿Y quién se lo creyó? Nadie se lo creyó. ¿Cómo el rostro? El corazón alegre hermosea el rostro, dice la Biblia. También hay otra parte de la Biblia que dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El rostro. ¿Cómo más expresamos el gozo? ¿Cómo más? La paz que hay en nuestro corazón es que es otra área en la vida. Va relacionada la paz con el gozo, pero el gozo y son dos cosas diferentes, el gozo y la paz. Pero el gozo se ve no solamente en el rostro, ¿cómo se ve también? A ver, la forma en que tratamos a los demás. Entonces, sí, te hablan y buenos días. Y, te dan la espalda, ¿no? La forma en que tratamos a la gente. Imagínense una iglesia gozosa y que llegue alguien y no lo saludemos.
que fue lo que comentaba nuestra hermana también, ¿verdad? Que aprender ¿cómo estás? A ver, Dios te bendiga. Está contento y cuando de repente vemos a alguien que ni saluda y que ahí está ahí, pues ¿qué tiene? Hasta todos se preguntan, ¿qué tiene? Mejor ni me acerco porque ¿qué tal? Y si mm, hasta se ofende, ¿no? O mejor ni le saludo. Y la otra persona más se enoja porque dice, no me saludaron, ¿verdad? O no me hablaron. Es una dinámica, pero sí, en el rostro, en la forma que tratamos a los demás. Y yo sé que hay muchas otras cosas. Nada más quería que reflexionáramos en ello. Pero el salmista, él menciona una de las formas en que el creyente muestra su gozo al Señor. En el cántico. En el cántico. Y miren, no se trata que si te sabes el canto o no. Yo he visto personas que de repente llegan a un lugar y no se saben los cantos, pero ahí también le tratan de seguir. ¿Sí me explico? Pero hay gente que aunque se sepan el canto de memoria, letra y música, ni lo cantan ni no me gusta. Pero cuando el salmista dice, por se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré, mi cántico es la forma en que yo le voy a expresar al Señor mi alabanza. Es la forma en que yo puedo decirle al Señor, Dios me escuchó, Dios es mi fortaleza, Dios es mi escudo, mi corazón confió en Dios, mi corazón se gozó por todo lo que Él hace y por lo tanto, ahora sí, voy a cantar. Y no importa si tengo guitarra, si no tengo instrumentos, no importa, yo canto, aunque sea verdad que me desafine, pero con mi cántico le alabaré. ¿Cuántos les gusta cantar? ¿Sí? Bueno, espero que cantemos y alabemos a nuestro Dios. Vamos a terminar, hermanos, el Salmo, dijimos que eran 3 partes. La primera parte era la petición del salmista, la segunda parte la alabanza, y ahora vemos el triunfo. ¿Por qué hablamos de un triunfo? Porque al finalizar, él puede declarar lo que Dios hacía en su vida. Y dice el Salmo en este capítulo, ¿verdad? 28, versículos 8 y 9. Lean conmigo, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. A mí me gusta mucho la forma en que se presenta él mismo, la forma en que él habla de nosotros como creyentes. Por lo menos aquí tenemos 4 formas en que Dios nos ve. Fíjense bien, para Dios nosotros somos su pueblo. Somos su pueblo. Jehová es la fuerza de ¿quién? La fortaleza de ¿quién? De su pueblo. Y en el versículo 9 dice, salva a tu pueblo. Así que somos su pueblo. La Biblia nos dice en una de las cartas, ¿verdad? El Nuevo Testamento se declara que nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Nosotros que en otro tiempo no conocíamos al Señor, ahora le conocemos y somos linaje suyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos su pueblo. De repente hay gente que escatológicamente y teológicamente dicen, es que nosotros no somos el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios y nosotros somos la iglesia de Dios. No me quiero pelear con nadie de esos teólogos. No me interesa pelearme con nadie. Pero yo sí soy pueblo de Dios. ¿Sí? Si tú no lo quieres considerar como que tú eres parte del pueblo de Dios, es muy, muy tu percepción. Pero a mí Dios me dijo que tú no eras pueblo, pero ahora eres pueblo. Incluso, ¿verdad? La Biblia habla de que habla de Loami y de Ruami.
Y ahora nosotros somos pueblo de Dios por su gracia y su misericordia. Pero no solamente somos su pueblo, somos ungidos. Somos ungidos. Y esta parte también de la unción hay mucha polémica porque hay gente que dice que no, el único ungido es el Señor. Sí, efectivamente, Él es el ungido de Jehová, pero también existen otros tipos de unciones. Otro tipo de unciones, por ejemplo, se ungía al rey. A los reyes se les ungía. ¿A quiénes más se les ungía? ¿Alguien sabe a quiénes más se les ungía? A los sacerdotes, a los enfermos también se les ungía. Pero en la Biblia también nos habla que nosotros tenemos unción y quiero que nosotros, por ejemplo, veamos lo que dice la Biblia. Así rapidito lo vamos a ver en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Dice la Biblia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que nosotros también tenemos la unción. No es necesario que alguien venga y te imponga las manos y, ya tienes la unción. No. Nosotros la unción que tenemos viene porque el Espíritu Santo fue derramado en la vida de las personas, de nosotros como creyentes. Esa es la unción, el aceite que se derramó en nuestras vidas. Versículo 26 y 27 dice así, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que, ¿somos nosotros su pueblo? Sí. ¿Somos ungidos? También. Somos ungidos del Señor. Y no solamente eso, vamos ahí mismo a este pasaje del Salmo, regresando al Salmo capítulo 28. ¿Qué más somos? Dice Jehová, fortaleza de su pueblo, refugio salvador de su ungido, salva a tu pueblo y bendice a quién. ¿A quién bendice? Tu heredad. ¿Por qué somos heredad? Voy a decirte por qué eres heredad o por qué somos heredad. Porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros fuimos comprados. Y eso de comprar una heredad en aquel tiempo era muy importante, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, cuando Abraham quiso enterrar a su esposa, alguien le quiso regalar la lugar y él dijo no, y él compró la heredad. Y comprar la heredad significaba posesión. Ahora nosotros somos heredad del Señor porque Él nos compró. Le pertenecemos con su sangre preciosa. Y no solamente somos heredad. Esas tres cosas están muy explícitas. Pueblo, ungido, heredad. Pero hay uno que está implícito. Y ustedes me van a decir ahorita qué somos. Versículo 9 al finalizar dice, pastoreales y susténtales para siempre. ¿Qué somos? Somos pueblo, somos ungidos, somos heredad. ¿Y qué más somos? Somos ovejas. Somos sus ovejas. Pastoreales y susténtales para siempre. Hermanos, quiero terminar con este tema, mencionándoles sobre el triunfo del que habla el salmista. ¿Por qué hay triunfo? ¿Por qué hay victoria? ¿Por qué el cristiano puede refugiarse, ser bendecido, tener fortaleza, ser sustentado? ¿Por qué razón? Porque somos su pueblo, porque somos sus ungidos, porque somos su heredad y porque somos sus ovejas. Así que podemos clamar, confiar y alabar a nuestro Dios como lo hizo el salmista. Que Dios les bendiga.